Va. De acuerdo, jóvenes. Entonces empecemos. Vamos a ver dónde nos quedamos con ustedes la última vez. ¿Quién se recuerda? Ay, tú. Ay, perdón, gracias. Yo creo que con ustedes ya empezamos a ver los controles intra e inter, ¿no? Sí, licenciado, que nos quedamos con mucha duda ahí, que solo vimos el intraorgánico, no vimos el interorgánico, o sea, para que establezcamos una diferencia entre los dos controles, pues, porque no entendimos mucho el primero, el intraorgánico. Ok, va. Lick, perdone, con Ujú. los controles intraorgánicos, perdón. Esto no tiene el organismo eh, judicial. ¿Dónde Intraorgánicos, quedamos? bien si te... Porque sí vimos el del organismo ejecutivo. Va, solo voy a recapitular un poquito. Bueno, miren, Igli, pues. por favor. Por favor. Yo les comentaba la semana pasada que este tema de los controles es de vital importancia para nuestra república porque es la propia constitución la que establece a los tres poderes de Estado una serie de controles, tanto al interno de ellos mismos, ¿sí? ¿Sí? Como, como a los otros intra, ¿verdad? Son porque son controles establecidos por la Constitución, ¿verdad? Son para que ellos mismos su actuación. Entonces yo les, por ejemplo, les decía que, por ejemplo, que dejaron establecidos los constituyentes con el único fin de mantener el equilibrio entre los poderes de Estado y evitar que ellos mismos abusen o se excedan en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Son denominados también verdes, ¿sí? En cambio, los controles interorgánicos que, según yo, era lo que nos tocaba ver, eh, pues vamos a ver que, por ejemplo, que control pública. Un equilibrio entre los tres poderes de Estado, porque a pesar de que son poderes de Estado, son poderes con a las normas constitucionales. Y porque más que cualquier
a través del uso de recursos procesales, se llama, por ejemplo, el recurso de apelación. ¿Y qué es lo que hago cuando yo interpongo este medio de impugnación? Abro la vía, digamos, para la segunda instancia. ¿Qué es qué? Que un juzgado nación que tenemos nosotros establecidos en la legislación, ¿sí? Son elementos de autocontrol dentro del organismo judicial, ¿verdad? Para que a través de su organización jerárquica y el uso de estos medios de impugnación, yo pueda controlar su función. Entonces, no sé, me voy a inventar un caso súper irrealista, si lo quieren ver así. Pero imagínense ustedes que algunos de ustedes lo están inculpando de asesinato porque le dieron muerte con una pistola a una persona, ¿verdad? Pero en el proceso penal se determinó por medio de un examen balístico que realizaron los criminalistas o criminólogos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Que la bala que mató a la persona no corresponde a la huella balística que deja la pistola que se le incautó al sindicato. ¿Sí? Imaginemos que eso dice, ¿verdad? Entonces, eso exculpa totalmente de responsabilidad a la persona, ¿verdad? Porque tienen a la persona equivocada o el arma equivocada, ¿verdad? Entonces, imagínense que el juzgador diga, no, yo creo que usted es culpable, lo siento, lo percibo culpable y lo condeno a 50 años de prisión, ¿verdad? Esa sentencia es totalmente injusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué medios tengo yo para controlar la actuación de la autoridad? Bueno, los medios de impugnación. Porque ¿qué voy a hacer yo con mi recurso de apelación? Voy a subir mi caso al juzgado de segunda instancia y le voy a decir, miren, señores magistrados, el juez fulanito de tal me condenó por esto y esto y esto y esto. Y existe el informe este del INASIF donde dice que esa arma no corresponde a la que mató a la persona, ¿verdad? Entonces digamos que a lo interno de su propia estructura ejercen un autocontrol de sus resoluciones, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los medios de impugnación son también controles intraorgánicos, ¿verdad? Porque son controles que están establecidos a lo interno del organismo judicial para que él mismo, digamos, controle su función y no se exceda en sus facultades de juzgar y promover la ejecución del juzgado, ¿sí? Obviamente, de la gran mayoría de controles intraorgánicos e interorgánicos que vamos a ver, tienen fundamento constitucional. En este caso, están establecidos en las leyes ordinarias de cada proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil los recursos que pueden interponer en un proceso civil o mercantil. En el Código de Trabajo, por ejemplo, van a encontrar los recursos que pueden interponer en un juicio ordinario laboral. En el Código Procesal Penal, ustedes van a encontrar los medios de impugnación que pueden interponer en un juzgado de ramo penal, ¿verdad? Entonces, digamos que este puede ser el único que no tenga fundamento constitucional, aunque si me pongo estricto, podríamos incluir aquí a las garantías constitucionales que sí están dentro de nuestra Constitución, ¿verdad? Que es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda con este control intraorgánico. Licenciado, ¿cuál es ese juzgado de segunda instancia? O sea, de que esta persona no le hicieron valer sus derechos porque no había matado a esta persona, lo pasaron a segunda instancia. Eso es dentro de la misma Corte Suprema de Justicia.
Pero ¿cuál es ese juzgado, licenciado? Son las salas de la Corte de Apelación. Son las salas de la Corte de Apelación. Ahí está. Gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna duda más? A ver, vamos a preguntarle a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo vas? Bien. Licenciado, pero si eso es la sala de Corte de Apelaciones, como hay una sala específica, se iría directamente a la sala de penal. Ujú. Sí. ¿Sí? A la sala jurisdiccional que corresponda del ramo penal. Ah, ya. Gracias. Pero digamos que la respuesta genérica sería la sala de la Corte de Apelación. Muy bien. Ok. Bueno, el siguiente control que posee el propio organismo judicial es el tema del control administrativo interno. ¿Por qué esto es un control a lo interno del organismo judicial? Bueno, porque recuérdense que tiene algo que se denomina la independencia funcional y la independencia de elegir a los funcionarios que van a integrar el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, es la propia Corte Suprema de Justicia, a través de varios órganos que tiene, que son el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Disciplinaria Judicial y la Supervisión General de Tribunales, por medio de las cuales ellos controlan, digamos, el actuar de sus dependientes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que al juez de Misco siempre llega ebrio a todas las audiencias, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, irle a poner una denuncia al Consejo de la Carrera Judicial, porque yo tengo la certeza de que el juez estaba ebrio mientras estaba diligenciando mi audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a venir ellos y lo van a sancionar y muy probablemente lo van a hasta expulsar del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, esto funciona como en cualquier empresa, ¿verdad? O sea, que los jefes tienen el control sobre sus subordinados, ¿sí? Entonces, por eso también es un control a lo interno del organismo judicial, solo que aquí recuérdense que lo estamos poniendo así porque es una garantía que ellos tienen, ¿verdad? Establecida constitucionalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que con este no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Solo que ellos tienen el control administrativo interno, ¿verdad? Y recuérdense que yo les decía que los juzgados no están integrados únicamente por el juez, ¿verdad? Sino que hay un número de personas alrededor que integran cada judicatura, ¿no? Entonces está el secretario, los oficiales, los notificadores, los comisarios y demás personal que auxilia al juez en el ejercicio de su función, ¿verdad? Y todos estos también están sujetos a la supervisión de tribunales, al Consejo de la Carrera Judicial y a la Junta Disciplinaria Judicial, ¿verdad? Sí. Es como el Departamento de Recursos Humanos del organismo judicial, digamos, ¿verdad? Sí, solo que aquí está establecido constitucionalmente esa garantía, ¿verdad? Bueno, ahí terminaríamos con los controles a lo interno de cada poder de Estado, ¿verdad? Esos son todos los que hay, ¿sí? Y vamos a pasar ya a los controles interorgánicos. Y antes de empezar, solo quiero que tengan claro nuevamente, y perdonen mi insistencia, pero tienen que tener claro que estos controles son hacia los otros organismos de Estado, ¿sí? Entonces, es un control cruzado que se tienen entre ellos, ¿verdad? Así como el organismo legislativo tiene controles en contra, digamos, del organismo ejecutivo, el organismo ejecutivo también tiene mecanismos en contra del organismo legislativo y viceversa, ¿verdad? Entonces, igual no quisiera detenerme demasiado porque algunos ya los hemos visto, entonces ustedes ya deberían de tener la idea más o menos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, voy a principiar por el organismo legislativo,
porque el organismo legislativo es el que tiene la mayor cantidad de controles interorgánicos, ¿verdad? Y el primero de ellos, que es muy importante, es el tema de la interpelación ministerial y la destitución de los ministros de Estado. Entonces, antes de empezar, me gustaría que ustedes recordaran, ¿verdad?, que la interpelación realmente es un juicio, digamos, político que realiza el Congreso de la República como un control, un mecanismo que él tiene para controlar el actuar del organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, a través de la interpelación ministerial, lo que hace el organismo legislativo, es decir, los diputados, ¿verdad?, es que requieren a uno o varios ministros informes sobre su actuación dentro del gobierno, ¿verdad? Que les informen, por ejemplo, qué políticas se están realizando, por qué no hay vacunas, por qué no hay techos en las escuelas, por qué no hay, en fin, por qué tienen baches las carreteras, en fin, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esta interpelación se lleva a cabo en las instalaciones del Congreso de la República. Los ministros están obligados a asistir a estas interpelaciones, ¿verdad? Y la idea es que el ministro exprese los resultados de su gestión, ¿sí?, al Congreso de la República. Y el Congreso de la República puede hacer básicamente dos cosas. Una, que esté de acuerdo con la actuación que está haciendo el ministro y no pase nada, digamos, ya no lo vuelva a citar al Congreso de la República. O bien, que considere que la actuación del ministro es inadecuada y que por lo tanto le va a dar su voto de falta de confianza. Este voto de falta de confianza, ¿sí?, tiene como característica fundamental de que el ministro, al ver que el Congreso de la República le está dando la falta de confianza, el voto de falta de confianza, tiene que inmediatamente presentar su renuncia al cargo. Pero ¿a quién se la presenta? A quien es su jefe, digamos, ¿verdad? Que en este caso sería el presidente de la República de Guatemala, ¿sí? Ok. El presidente también puede hacer dos cosas: aceptar el voto de falta de confianza que dio el organismo ejecutivo y efectivamente aceptar la renuncia del ministro y colocar a otro, ¿verdad? O bien puede, no quiero solicitar, sino que, digamos, mandar a rectificar al Congreso de la República esta decisión. Y esto lo puede hacer porque él considere que la actuación del ministro es la adecuada, que se apega a las políticas que él está impulsando desde el organismo ejecutivo y que él considera que no hay ningún motivo para poder, digamos que, desvincularlo de su cargo como ministro de cualquiera de los 14 ministros que ustedes se puedan imaginar. Bueno, entonces, una vez recibida esta solicitud, digamos, por parte del organismo ejecutivo, viene el Congreso de la República y también puede hacer dos cosas, ¿verdad? ¿Estar de acuerdo? Sí, tiene razón, con los nuevos argumentos, con las nuevas pruebas que tengo, pues considero que sí, efectivamente, usted está haciendo bien su trabajo, y retirarle el voto de falta de confianza, o bien puede ratificarle este voto de falta de confianza. La diferencia es de que la primera vez necesitamos mayoría absoluta, es decir, 81 votos, y para esta ratificación del voto de falta de confianza, la propia Constitución nos exige que sea una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del total de miembros de diputados que integran el Congreso de la República. Ok, entonces el Congreso pone a votación la ratificación del voto de falta de confianza y imaginemos que efectivamente logran
los 107 votos necesarios. Bueno, entonces logran los 107 votos necesarios, perdón, y con eso ratifican el voto de falta de confianza y el ministro interpelado tiene que inmediatamente quedar desvinculado, digamos, del cargo del cual ejercía. Y obligan, digamos, al presidente de la República a nombrar a otra persona para que se haga cargo del ministerio en cuestión, ¿verdad? Entonces, hay una limitación importante, como recuérdense que son ministros de Estado que encabezan ministerios con sus funciones, ¿verdad? Yo puedo interpelar hasta 4 ministros a la vez y puedo darles mi voto de falta de confianza a los 4 ministros, pero no más, ¿verdad? O sea, cada vez pueden ser 4, ¿verdad? O sea, no puedo sacar a los 14 de una vez, digamos, ¿verdad? Aunque quiera, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser de 4 en 4. Y con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República. Entonces, después de haberles explicado esto a grandes rasgos, me gustaría que fuéramos a verlo en la Constitución para que ustedes logren leer cómo está regulado y si lo que yo les estoy diciendo es correcto, ¿verdad? Entonces, les quiero pedir favor que nos situemos en el artículo 166 y 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que uno de ustedes me haga favor de leer el 166 y otro el 167. Empezamos por el 166. Leamos. Lo voy a leer yo, Lick. Ok. Artículo 166, interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se le formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministerio interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Ok, excelente. Ahora leemos el 167, si me hacen favor. Artículo 167. Efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso, el ministerio presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República no podrá aceptarla, pero sí considera en Consejo de Ministros que el acto o actos consensurables al ministro ajustan a la convivencia nacional y a la policía de gobierno. El interpelado no podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentes y discutido el asunto y aplicada
la interpelación, se votará sobre la erradicación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no podrá exceder de 4 en cada caso. Excelente. Bueno, entonces lo que yo quiero que vean aquí con este tema es de que la importancia que tienen estos controles interorgánicos, ¿sí? O sea, el organismo legislativo, ¿sí?, puede destituir ministros del organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, no es para nada poco, ¿verdad? Lo que puede llegar a hacer, ¿verdad? Y esto es precisamente porque se busca un equilibrio, se busca que ninguno se exceda en su poder y demás, ¿verdad? Por supuesto, en Guatemala, pues nuestros flamantes diputados, pues probablemente le han dado un mal uso a la interpelación, ¿verdad? Pero como está estructurado y como ustedes lo tienen que entender y como yo se los tengo que enseñar, es precisamente esto, ¿verdad? Que es controlar el ejercicio de otro poder de Estado para que no se exceda en sus facultades, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional que hay con este tema. Si me logré expresar de manera adecuada, me cuentan. Sí, Lee, que está bien claro. ¿Todos segurísimos? Ok. Bueno, pasemos al siguiente. ¿A qué hora es que termina nuestra clase hoy? Bueno, el siguiente es el control financiero del organismo que tiene el organismo legislativo. Y aquí, pues tendría que explicarles que, digamos, a pesar de que sea el organismo ejecutivo el que tiene a disposición el dinero, digamos, porque es el Ministerio de Finanzas Públicas al final. La SAT lo recauda, lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas y esto lo traslada a todos los órganos de Estado, ¿verdad? El organismo ejecutivo cada año, en principio, tiene que elaborar su presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, ¿verdad? Y este presupuesto tiene que necesariamente pasar por la aprobación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República de Guatemala. Es decir que a pesar de que este presupuesto es realizado por el organismo ejecutivo, existe el control por parte del organismo legislativo. ¿Para qué? Para que pueda frenar excesos en las asignaciones presupuestarias a determinadas instituciones o proyectos, o bien para que no puedan asfixiar económicamente a los organismos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ponerles un ejemplo. Imagínense ustedes que el presidente de la República decide que para este año únicamente le va a asignar 1,000,000 de quetzales al Ministerio de Salud Pública porque considera que ya no hay COVID y que nadie va a ir a los hospitales. Ok. 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Pero decide que le va a otorgar 100 millones de quetzales al Ministerio de la Defensa Nacional para que compre un tanque, por ejemplo. ¿Sí? Ok.
Sí, así manda imagínense que así manda el presupuesto, ¿verdad? Entonces, imagínense que así manda el presupuesto, ¿verdad? Entonces, el Congreso ¿qué va a hacer República? El Congreso de la República. Señor presidente, usted está loco. ¿Cómo le vamos a asignar únicamente un millón al Ministerio de Salud Pública? No, ¿verdad? Le voy a dar 99 millones al Ministerio de Salud Pública y 1 millón al Ministerio de la Defensa Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Y así lo aprueba. Y cuando lo aprueba como ley, ¿verdad? O sea, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una ley del Estado, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, un control, sí, le están dando excesos de recursos a un determinado, a una determinada institución o proyecto público, ¿sí? ¿Qué pasaría al revés? Bueno, no al revés, no exactamente lo mismo, es otro caso. Imagínense que yo soy el ministro de Agricultura y el presidente quiere que le deje de dar fertilizante gratis a las personas porque nos sale muy caro y no podemos seguir ayudando a las personas de esa manera. Y entonces que ya no les dé, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces quita del presupuesto esa cantidad presupuestal, ¿verdad? Entonces, como yo no estoy de acuerdo con eso, yo le voy a mandar dentro de mi presupuesto esa asignación, ¿verdad? Al presidente. El presidente lo va a trasladar al organismo legislativo y se va a dar cuenta que están asfixiando económicamente a una determinada institución porque únicamente le están dando una cantidad simbólica de dinero. Entonces, el Congreso también puede decir, no, mire, yo creo que el proyecto de los fertilizantes es bueno, pues le vamos a asignar tanto de presupuesto a ese ministerio, ¿verdad? Entonces, funcionan las dos vías, ¿verdad? O sea, evitar excesos o evitar que asfixien económicamente a un organismo. Y esto de la asfixia, ustedes lo van a poder ver en un caso relativamente reciente. Aquí no precisamente es como control interorgánico, pero me sirve para ilustrarles este tema. Y es que el Congreso de la República se ha negado a entregarle el dinero necesario al Procurador General de los Derechos Humanos en tiempo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Los miembros de la Procuraduría tienen 2, 3 meses de salario sin cobrar, ¿no? Por supuesto, eso lo van a cobrar en algún momento, pero la gente, todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos vivir de nuestro salario, ¿verdad? O sea, son muy pocas personas las que podrían aguantar ese tipo de tiempo sin recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Obligando al Procurador de los Derechos Humanos a que alinee su actuar para que ellos le den el dinero, digamos, ¿verdad? Y si no, pues los van a seguir asfixiando hasta que ya no aguanten, ¿verdad? Entonces, ahí no es precisamente un control interorgánico porque el PDH forma parte igual del Congreso, ¿verdad? Pero me sirve para ilustrarles este tema de la asfixia, ¿verdad? Entonces, al final es el Congreso de la República el que tiene este control financiero, ¿verdad? Y realmente no se limita exclusivamente al Ejecutivo, a sus ministros, sus secretarías y demás instituciones, ¿verdad? Sino que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado va para todo el Estado, ¿verdad? Incluso el organismo judicial, en la Corte de Constitucionalidad y todo lo que ustedes puedan imaginar que es público, tiene que estar aquí su presupuesto, ¿verdad? Incluso hasta los bomberos voluntarios están ahí, algo que se les da una partida presupuestaria de X millones al año, por ejemplo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con este tema del control financiero. Todavía están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No sé. Vamos a preguntarle a nuestra estimada compañera de criminalística, Rosicela.
Sí, dígame, licenciada. ¿Tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Pues fíjese que pues sí está difícil, porque pues sí, porque pues no he llevado no he como llevado tantas como clases de tantas clases derecho de con mis derecho con mis compañeros, compañeros, entonces entonces sí se sí me se hace un me hace un poquito poquito complicado, complicado, pero yo pero yo digo digo que que es escuchando pues pues ahorita la clase y y estudiando estudiando las diapositivas se me va a hacer un poquito más fácil. Ok, de acuerdo. A ver, Irma, ¿cómo va Irma? Uy, sí, sí, ya se dejó caer la lluvia, jóvenes. Si se me va el internet ahí. Hola, Me disculpen. pues fíjese que sí, pues ahorita todo, tal vez todo le podemos decir, sí, todo claro, pero a la hora del examen es donde ya nos cuesta un poquitito. Fíjese. Pues por eso es de que insisto tanto en preguntar. Como están en duda, Pero pregunten. ahorita le digo, porque Se ahorita pregunten. se lo entendemos, que el organismo, que los orgánicos y todo eso, pero a la hora ya no. Pero como dice la compañera Rosicela, sí tenemos que estudiar, tenemos que leer un poquito más para poder comprender, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, hoy sí se dejó caer el diluvio, jóvenes. ¿Cómo está por sus casas? Aquí conmigo está nublado, pero todavía se siente frío, como que sí hace antes que cae la lluvia también. Les voy a mandar yo una foto cómo está aquí. Aquí hay un gran sol. A ver. ¿Cómo se llama nuestro grupo? ¿En WhatsApp? Está constitucional, creo. Derecho constitucional. Constitucional 2, 14, 15, me imagino que debe ser. Sí, ese es Lick. A ver, miren ahí cómo está aquí. Bueno, y no se aprecia tanto, pero está cayendo duro. ¿En qué zona vive, Peli? No, ahorita estoy aquí en zona 10 en mi oficina. En mi trabajo, Pues, bueno, Está lloviendo fuerte, Lick. está lloviendo aparte. Ok, entonces si se me va Licenciada, me disculpan ahí con eso, ¿verdad? licenciado, disculpe, ese control financiero es el que está en el artículo 237 de la Constitución. No, creo que el fundamento es 171B y D. Veámoslo si gusta, 171 de la Constitución. artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Inciso B, aprobar, modificar o improbar, a más tardar de 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiara el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto de vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Inciso B. Aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas el detalle de justificación y de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Ok, ahí está. Lick, perdone, fíjese que aquí está en la diapositiva, dice artículo 183. Dice el inciso J, el Y y el doble B. Pero yo en mi constitución no tengo el Y. No sé si. Vamos a ver. J y W. No sé si fue error de la imprenta. 183, ¿no? Ajá. La Y no es inciso Kevin.
Ah, no se inciso la Y entonces. Es solo I y el W. J y W es. Ah, ok. Ok, estamos. Vamos a poner aquí J, coma. Así sería, ¿no? Sí, así. Bueno, ¿y el 241 qué dice? 241. 241. Rendición de cuentas del Estado. El organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El ministro respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Recibirá la liquidación, la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de 2 meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la liquidación. En caso de... Estamos. Buenísimo. Va. Bueno, entonces, no sé qué me está haciendo bullita por ahí. Bueno, el siguiente entonces que nos tocaría ver es el tema del antejuicio. Que nos tocaría ver, ¿verdad? Yo creo que este sí lo vimos, ¿verdad? Yo creo que este sí lo vimos cuando vimos el organismo legislativo en su oportunidad. Y decíamos que es atribución del Congreso de la República declarar si ha lugar a formación de causa contra el presidente, vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios adicionales si ha lugar a formación de causa o no, ¿verdad? Si se les interpone un proceso de antejuicio. ¿Se recuerdan que yo les había comentado que el antejuicio como tal es una garantía establecida por la propia Constitución para algunos funcionarios públicos con el objeto de que no sean objeto de digamos, se me fue la palabra, sean objeto de mala fe, digamos, de denuncias espurias, ¿verdad? En su función, ¿verdad? Entonces, este tema del antejuicio es un control es un control interorgánico que tiene contra, digamos, a favor, ¿va? De los demás órganos del Estado. O sea, el Congreso es el que decide si ha lugar a formación de causa o no contra uno de estos funcionarios de Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, si quisiéramos platicar más del antejuicio, sí tendríamos que profundizar mucho en el tema, ¿verdad? En la ley de materia de antejuicio y demás. Pero yo creo que con que sepan esto estaría bien de momento para ustedes, ¿verdad? El siguiente, como les dije, el organismo legislativo tiene bastantes. El siguiente es muy importante, porque a la vez que tienen la facultad de desconocer al presidente de la República, también tiene la facultad de declarar la capacidad física o mental del presidente de la República. Entonces, el 165I establece que es atribución del Congreso, ¿verdad? Declarar con el voto de las dos terceras partes, mayoría calificada, del total de los diputados que lo integran, la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio de dicho cargo. Entonces, si el presidente, que todos hemos visto las fotos que ha bajado mucho, algunos dicen que es por Miguelito, otros dicen que está enfermo, en fin, no sé exactamente, pero digamos que sufra alguna enfermedad terminal, pues se le podría declarar la incapacidad física o mental y sería atribución del organismo legislativo. O imaginemos que ya está muy grande, pues lastimosamente sufre de Alzheimer o alguna enfermedad de ese tipo de carácter mental, ¿verdad? Entonces el Congreso de la República es el que declara su incapacidad. Por lo tanto, es un control
hacia el otro organismo de Estado, ¿verdad? Y esta, creo que no se las puse acá, pero la de, creo que no se las puse acá, pero la de, es un control interorgánico, también es un control esa la está en el 165, esa la está en el 165 G, digo yo, no sé qué más a favor de revisar el 165G, si estoy en lo correcto, porque, perdón, sí, es. Sí, es desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejercicio pasará automáticamente al poder del Congreso. Excelente. Entonces ahí tenemos otro control interorgánico, porque, digamos, en caso el presidente de la República se quiera hacer un pequeño dictador, ¿verdad? Entonces el Congreso, el organismo legislativo, tiene la capacidad de ejercer este control interorgánico, ¿verdad? Para desconocer al presidente de la República y convocar elecciones lo antes posible, ¿verdad? También es un control que tiene en contra del organismo ejecutivo, ¿sí? Bueno, ya hablamos entonces de la facultad de desconocer al presidente, 165G, la de declarar la incapacidad física o mental, y tendríamos que continuar con la asistencia e informes obligatorios de empleados y funcionarios. Este control interorgánico tiene mucho que ver con la interpelación, pero no es lo mismo y no quiero que lo confundan. Aquí el punto es de que puede citar a cualquier funcionario público que esté trabajando para el Estado de Guatemala al Congreso, ¿verdad? Y obligarlo a que presente un informe, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes desde el ministro de Estado, desde un ministerio, ¿verdad? Hasta el policía que controla la garita, digamos, ¿verdad? O sea, pasando por todos los niveles, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de asistir al Congreso de la República para informar cualquier asunto que los diputados consideren necesario, ¿verdad? Y realmente si me pongo estricto, digamos, ¿verdad? No solamente los funcionarios públicos, sino que incluso nosotros los ciudadanos también tendríamos la obligación de asistir si en algún momento nos llegan a citar, ¿verdad? Por algún motivo. Entonces también digamos que no se circunscribe a uno de los organismos de Estado, sino que es a cualquier funcionario o empleado público a nivel nacional, ¿verdad? Que esa es principalmente la diferencia, ¿verdad? Esto, si no mal recuerdo, está en el 168. Revisemos el 168. ¿Qué dice el 168? Asistencia del Ministerio de Ministros al Congreso. Ajá. Cuando para el efecto sean invitados los ministros de Estado, están obligados a asistir a las sesiones del Congreso con las comisiones y de los bloques legislativos. No obstante, en todo caso, podrá asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrá hacerse representar con los viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativas lo consideren necesario. Ahí está en el segundo párrafo, ¿verdad? Todos los funcionarios y empleados públicos. Excelente. ¿Alguna duda de momento? Yo creo que ahorita vamos bastante bien, ¿verdad? Va. Entonces tendríamos que continuar y nos tocaría la ratificación de los tratados internacionales. Importante.
Ustedes se recuerdan que vimos algunos artículos en la Constitución que yo les comentaba que el Congreso de la República es el que al final ratifica los tratados internacionales. Entonces, a pesar de que es el presidente de la República a través del ministro de Relaciones Exteriores el que tiene a su cargo las relaciones diplomáticas de nuestro país, ¿verdad? Es el Congreso de la República el que va a ratificar determinados tratados internacionales cuando se refieren a ciertos asuntos. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 171L, creo yo. Veamos el 171L que dice. Regresemos al 171. Aprobar. L, ¿verdad, Rick? L, sí, L. Aprobará antes de su ratificación los tratos, convenios o cualquier arreglo internacional Tratados. cuando afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiere la misma mayoría de votos. 2. Efecte el dominio de la nación, establezca la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. 3. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4. Constituyan compromisos para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5. Contengan cláusulas generales de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Excelente. Va. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Nosotros necesitamos sí o sí, obligatoriamente, porque la Constitución nos lo está diciendo, ¿sí? La ratificación por parte del Congreso de la República en este tipo de tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, principalmente son derechos humanos que obliguen financieramente al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, si el presidente logró que el Banco Internacional de Desarrollo le diera un préstamo, es el Congreso de la República el que tiene que decidir si efectivamente nos endeudamos o no, digamos, ¿verdad? Entonces, es importante este tema para que lo tengan presente, ¿verdad? Que también es un control interorgánico porque controla la actuación a nivel exterior del organismo ejecutivo, ¿sí? Entonces, es ahí importante. Los que van a seguir derecho lo van a ver a profundidad este tema del procedimiento para que un tratado internacional cobre plena validez y vigencia en nuestro país cuando lo vean en derecho internacional público, ¿verdad? Que me imagino que tienen que llevar un curso de eso, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar solo con ese tema, que ustedes lo sepan, ¿verdad? Que tiene que pasar ratificación del Congreso, ¿sí? Ok. El siguiente control interorgánico del organismo legislativo es el de las comisiones de investigación. Este es un tema bastante conflictivo, digamos, ¿verdad? Porque lastimosamente el Congreso de la República ha hecho mal uso de este control interorgánico que él tiene. Realmente las comisiones de investigación, pues, se crean, digamos, son creadas por el Congreso, porque nombran a una determinada comisión o determinado grupo de personas para que investiguen determinados asuntos
de la administración pública para que sean problemas de interés nacional para todos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente estas comisiones de investigación se han prestado, digamos, para investigar o presionar a órganos internacionales como la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ustedes se recordarán que cuando fue todo este tema de que saliera la comisión en el gobierno del presidente Morales, ¿verdad? El Congreso de la República que creó una comisión para investigar el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, ¿verdad? En lugar de investigarse ellos mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Al final, el punto y el origen, digamos, de este tipo de comisiones, tenemos que buscarlo, tenemos que remontarnos a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿verdad? Que allá sí tienen más sentido, ¿verdad? O sea, se crea una comisión de expertos para que trate un determinado tema, por ejemplo, subir el salario mínimo, ¿verdad? Y de conformidad con la investigación que esta comisión realice, pues así recomienda al Congreso de la República actuar de una determinada forma, ¿verdad? ¿Por qué es un control interorgánico? Bueno, porque no solo investiga, digamos, la actuación de cualquier otro poder de Estado, sino que también de toda la administración pública, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes que se nombre una comisión del Congreso para investigar la compra de vacunas por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, digamos, ¿verdad? Porque se tiene sospecha de que las compraron a 10 veces su valor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se crea una comisión, investiga, ¿verdad? Y ojo que el IX como tal no forma parte del organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, investiga y emite su dictamen, ¿sí? Eso básicamente es este tema de las comisiones de investigación. No sé si tienen alguna duda con esto. Si no mal recuerdo, el fundamento constitucional de esto está en el 171 también, solo que probemos la literal M de mamá. Confírmenme si es la correcta. Dice nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Ok, ahí está, ¿verdad? Excelente. Bueno, convocatoria a elecciones, importante. Este también es un control no solo contra otro órgano de Estado, otro poder de Estado, sino que este sí es para mí en beneficio de todos, para mí el Estado de Derecho en Guatemala, del Estado de Derecho en Guatemala, para ser honesto. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que el órgano administrativo que tiene la facultad de convocar a elecciones es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país. Pero imagínense ustedes que tenemos un presidente como el presidente Ortega en Nicaragua y viene y todas las personas que integran el Tribunal Supremo Electoral son afines al presidente y afines a que él se perpetúe en el poder, ¿verdad? Y llega el 4 de enero y no tenemos convocatoria de elecciones, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si el Tribunal Supremo Electoral en la fecha indicada no convoca a elecciones, el Congreso de la República, en el ejercicio de este control interorgánico, con el objeto de mantener el equilibrio y controlar el actuar de los otros órganos de Estado, él solito tiene la facultad de convocar a elecciones y que tengamos una transición del poder totalmente democrática, ¿verdad?
¿va? Entonces esto es súper importante para nosotros como república. Y aquí les puse el artículo, veamos el 169. ¿Qué nos dice acerca de esto? Convocatoria de elecciones por el Congreso. Es obligación del Congreso o en efecto de la Comisión Permanente convocar sin demora elecciones generales cuando la fecha indicada por la ley el Tribunal Supremo Electoral no lo hubiere. No lo hubiera hecho, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, les cuento que ya me cansé. Entonces, no sé si les parece que lo dejemos por ahí el día de hoy. Ya no aguanto Está nada. bien, ya. Es justo. Va. Entonces, no sé si le toman foto otra vez, aunque hoy no vi esa foto antes de iniciar la clase. No sé quién le tomó foto. Nos quedamos ahí. ¿Verdad? Nos tocaría para cómo me cambié de diapositiva. Comisión de investigación, ya lo vimos. Aquí nos quedamos. Nos tocaría esto. ¿Verdad? Bueno. Entonces, mis estimados alumnos, los veo primeramente Dios la siguiente semana, ¿verdad? Un gusto de saludarlos y platicamos. Cualquier cosa estamos en comunicación. Ok. Licenciado, ¿podría hablar un momentito con usted ahorita que termine el curso? Claro que sí, mucho gusto. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces los veo. Gusto saludarlos. Primeramente los veo. Gusto saludarlos. Ahí se recuerdan que esta tarea tienen que investigar todos la semana. No le convence a Irma. Bien, bien, prometido que sí. Vamos con todo. Vamos. Sí, así es, gracias. Ok. Las dos para esta semana. Es que según yo la otra ya se las había dejado y según yo solo me equivoqué en la fecha de